el penalti, luego han venido esos 4 palos, pero digo, insisto que ha sido determinante la jugada del penalti. ¿Cómo lo ha visto usted? Gracias. Sí, la pregunta tiene la contestación. Es verdad que me estoy haciendo constantemente la pregunta que hemos hecho hoy para perder. Ya no digo ni empatar, incluso para haber ganado, porque merecedores del juego, de las ocasiones, de llevar todo el peso del partido. Y como bien dices, la jugada del penalti ha sido el determinante para todo el transcurrir del partido. Pero bueno, ha ganado el Albacete y hay que felicitarles a ellos. Rocío Marín, Aragón Deporte. Buenas noches. Como decía mi compañera, pues al final también los palos o la mala suerte ha hecho que el Real Zaragoza pues no consiguiera ni empatar. Sí, es cierto. El fútbol no entiende de justicia, no entiende de mala suerte, no entiende, como bien dices, de palos, entiende de goles, ¿no? Y al final ellos han metido un gol de penalti, es verdad, en una jugada que ha sido consultada porque el propio árbitro en el momento de la jugada él la ha interpretado como indirecto, lo han llamado desde Madrid y bueno, pues el hombre ha determinado el penalti, pero aún así nosotros, el espíritu de equipo que yo quiero, para mí muy contento por esa actitud, por esa predisposición del equipo, hasta el final no se han rendido, es decir, no había lamentaciones, todo lo contrario, es decir, me gusta todo esto porque nosotros tenemos una carrera y una maratón muy larga. Hoy ha sido una frenada en seco, pero bueno, a partir de mañana otra vez ya estar con las pilas otra vez cargadas. Yo sé que ahora va a costar un poquito estas 24 horas, pero rápidamente hay que pensar que el viernes tenemos otra vez la Ponferrada. Pablo Carreras, Radio Marca. ¿Qué tal, míster? Buenas noches, en directo para Marcador Zaragoza. Precisamente yo te quiero hacer 2 preguntas en una. Siguiendo con el tema arbitral, ya no solo la acción del penalti, sino también alguna expulsión perdonada para algún futbolista del Albacete, también algunas decisiones, algunas tarjetas amarillas a futbolistas del Real Zaragoza por protestas en acciones bastante evidentes. No sé qué te transmitían los futbolistas sobre el arbitraje, cómo lo has visto tú y si crees que ha sido determinante para que el Real Zaragoza en la noche de hoy haya caído derrotado en el Carlos Belmonte. Es una pregunta sensacional porque así va a quedar claro para siempre que Juan Ignacio nunca opinará de árbitros. Juan Ignacio querrá transmitir siempre a sus propios jugadores el comportamiento ético y de respeto y evidentemente creemos, y yo estoy convencido, soy de los que piensan así, que un árbitro intenta de buena fe siempre pitar lo que él en ese aspecto cree que es lo mejor o su decisión, ¿no? En este aspecto encima tienen las ayudas desde el VAR, como bien estás comentando, para el tema de expulsiones. En la jugada de la expulsión ha sido llamado desde el VAR porque la jugada no había pitado el hombre ni falta, ¿no? Entonces vengo a decir que yo creo francamente que hay que dar siempre el beneficio de la duda a los árbitros porque ellos hacen un trabajo también difícil. En este caso, pues bueno, a lo mejor nos podemos haber visto perjudicados en ese aspecto, pero vuelvo a repetir que yo jamás voy a decir nada porque es parte del juego, es un reglamento. Ellos dentro de 3 o 4 partidos no volverá a pitar el hombre, pues bueno, intentará también tener la mejor decisión para los 2 equipos. En este aspecto vuelvo a repetir que no tengo ninguna cosita más que decir. Vamos con la segunda ronda. Laura Ferrer, EuroFM de nuevo, perdón. Sí, míster, quería preguntar que al final se ha decidido con esas 2 fichas inscribir a Alegría. Ya lo hemos visto en esos minutos que ha tenido. Quizás es poco tiempo para valorarlo y también la recuperación o el regreso de Adrián González después de varias semanas, ¿no? Sí, como bien dices, es una satisfacción ir contando con efectivos de jugadores. En este caso, como yo comentando, nos da alternativas de Alex, lo hemos sometido al Albacete, pues bueno, a mucho estrés para intentar defendernos con él y con Iván, con el chaval en la posición de arriba. Hemos renunciado a aspecto defensivo con ciertos riesgos. El Albacete podría habernos conseguido alguna contra, pero en esto del fútbol hay que arriesgar. Estamos con el resultado adverso y luego, bueno, con el beneficio también que se han quedado uno menos ellos. Yo creo que lo hemos hecho bien, hemos llevado los balones a banda, hemos metido 2 centros y como bien comentáis, pues bueno, los palos que también juegan en fútbol no ha estado del acierto hoy con el Real Zaragoza. Rocío Marín, Aragón Deporte.
Como comentábamos, pues sí que es verdad que aparte de las decisiones arbitrales y la reincorporación de estos jugadores, ¿cómo se encuentran los ánimos del equipo? Porque al final, pues para ellos también ha tenido que ser duro. Sí, como os he comentado, yo nomás llegar al vestuario lo que he hecho es felicitarle individualmente y colectivamente, y en ese aspecto por esa actitud que he comentado antes. Es decir, lo más importante es que el equipo los 90 minutos ha ido al máximo. Sabemos lo que nos estamos jugando, con el resultado adverso, con esas cantidad de oportunidades que muchas veces se han malogrado, y sin embargo el equipo, hasta que no ha pitado el árbitro, el equipo ha estado hasta el final machacando en el área del Albacete. Bueno, esperemos tener la suerte que no hemos tenido hoy el próximo partido y sucesivamente lo que resta temporada. Cerramos ya con la última pregunta. Pablo Carrera, Radio Marca. Está levantado el chile. Sí, mister, para cerrar 2 en 1 por mi parte, precisamente te quería preguntar, decías que qué más le ha hecho falta al Real Zaragoza en el día de hoy para ganar, qué más le ha hecho falta al Real Zaragoza hoy también para marcar un gol, ¿no? Esos 4 palos, también ocasiones de todo tipo. Y para acabar me gustaría que explicaras un poquito las sustituciones en la segunda parte, en el minuto 62, quizás cuando a lo mejor el equipo se estaba viendo como que le estaba costando, ¿no? En la segunda parte no ha entrado del todo bien, o no ha entrado, por ejemplo, avasallador, ¿no? Lo diré a la segunda parte, cuando se podía haber esperado eso, visto sobre todo la tendencia de la primera parte y los problemas del Albacete atrás. Sí, al final intentas tomar decisiones para ayudar al equipo y bueno, hemos intentado acumular gente dentro del área porque sabemos que el Albacete le podía sufrir con mucha llegada nuestra por banda y los centros, y como bien dices, ¿no? Y para la explicación es haber estado acertado, en vez de que hubiese pegado el palo o lo hubiese parado el portero, haber estado acertado y que hubiese entrado, ¿no? Hay un chico ahí en medio que... Sí, permitimos una última pregunta. Compañero de Albacete, discúlpame que no puedo leer tu nombre, no sé si te puedes identificar tú al principio, gracias. Buenas noches, mister, soy Pepe Co de Visión 6 Televisión. Quería preguntarle, porque, bueno, perdone que le saque el contexto del partido, pero ¿cómo ha sido para Juan Ignacio Martínez volver al Carlos Belmonte? Sí, he saludado a muchos amigos en ese aspecto. Y bueno, y es lo que estoy pensando. Lo único que estoy pensando es, como yo fui aquí entrado del Albacete, por eso he perdido, porque realmente el devenir de lo que ha sido el partido, yo creo que hemos merecido ya, con todo el máximo respeto para el Albacete, ya no solamente empatar, sino no llevar los 3 puntos en merecimiento. Pero como he dicho a los demás compañeros, esto no es merecer, sino conseguirlo. Os agradezco a vosotros también por la hospitalidad que me habéis dado durante el día de hoy. ¿Vale? Muchísimas gracias y buenas noches. Muy bien, gracias a todos. Victoria por la mínima del Albacete en el Carlos Belmonte frente al Zaragoza. En un partido muy apretado, vemos esa acción en la que bajo palos prácticamente la saca Alex Francés, el remate de Silvestre, y la acción polémica del partido, el gol transformado para Manu Fuster en los 11 metros tras la polémica jugada en la que se señaló penalti de Carlos Vigaray sobre Fuster. Y en esta jugada, en la segunda mitad, había entrado Arroyo en el segundo tiempo y tenía que marcharse antes de tiempo por esa dura entrada sobre Juanjo Narváez. Primer balón al palo del Zaragoza por parte de Azón, que como puede remata y la manda al palo. Ahí viene el segundo, el de Adrián, tras el remate después del magnífico centro de Narváez. Seguía la jugada, esta es la continuación, y Alex Alegría, que debutaba en las filas del Zaragoza después de ser cedido por el Mallorca en el mercado de invierno, mandaba el balón por tercera vez al palo. Y no sería el último, porque ya en el término del partido, disparo de Narváez. Magnífico el golpeo del colombiano, que acaba en el palo justo antes de que pitase el final. Ábalos Barrera ni con esos 4 palos pudo empatar el Zaragoza. Ganó al final el Albacete por la mínima en su estadio en el Carlos Belmonte ante un rival directo por el descenso. Se ha visto que hemos sido claros dominantes del partido, hemos generado mucho, ellos nos han cedido el balón, han dedicado a replegarse, pero bueno, tampoco es una excusa para no haber entrado bien al partido, que ahí es donde se ha decidido todo. Sí, sabíamos que si se ponen por delante es un equipo que se repliega mucho, hemos intentado llegar por banda, sacando muchos centros, ahí es donde hemos generado peligro, pero hoy el balón no ha querido entrar. Bueno, para mí... veo claro que Carlos toca balón, se anticipa. En un principio nos dice el colegiado que
es juego peligroso, se reitera en que sigue siendo juego peligroso, va a verlo al VAR, le dicen que sí que es verdad que Carlos anticipa y decide pitar penalti. Sí, sobre todo porque nos ha sorprendido, ¿no? Él insistía en que Carlos anticipa, pero como hay contacto del jugador del Albacete, dice que es penalti, que no es juego peligroso y ha decidido el partido. Bueno, un jugador de ellos que con tarjeta amarilla, una entrada por detrás creo que es a Bermejo. Yo creo que es clarísimo que la segunda, pero parece que hoy teníamos todo en contra y se ha visto que a nada que nosotros hacíamos una falta nos pitaba en contra y yo creo que, como he dicho antes, no me gustaba hablar de los árbitros, pero hoy creo que ha influido. Hoy era una final, era un equipo que si le ganábamos pues sacábamos mucha renta, ganábamos el golaveraje, pero ahora el viernes tenemos un partido muy importante en casa en donde tenemos que sacar los 3 puntos sí o sí.